Membership Sites, episodio 94. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Barniol. Hola. Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando aprender algo para lanzar mi Membership Site, a ver si aprendo algo y me animo. A ver. Seguro que sí, porque en este 94º episodio ya de Membership Sites te contamos qué es el Membership Site mínimo viable y cómo crearlo para validar la idea de tu negocio de membresía. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí, no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con el tema de la semana. Porque como decíamos anteriormente, hoy te vamos a contar qué es esto del Membership Site mínimo viable, de qué va este concepto y desde luego cómo puedes crearlo para validar la idea de negocio de tu sitio de membresía, ya que como vamos a ver en este episodio, el concepto de Membership Site mínimo viable te va a ayudar a crear tu negocio con los mínimos riesgos posibles y con la mínima inversión posible. Así que échale un vistazo, abre bien los oídos porque vamos allá. Y si estamos hablando de este Membership Site mínimo viable, es que estamos en la fase inicial de nuestro proyecto. Lo estamos planificando. Y este es el momento ideal para probar todo lo que queramos probar, equivocarnos, porque nos vamos a equivocar, y de hecho no va a pasar mucho, no va a pasar nada, porque si lo hacemos de una forma lean, de una forma muy básica, pues tampoco vamos a perder muchos recursos económicos y a lo mejor mucho tiempo. De hecho, lo más importante aquí es que te equivoques lo antes posible y lo más económico posible, lo más barato posible. Con lo cual, muy interesante. Exactamente, este es el momento ideal para testear y validar este producto mínimo viable para tu Membership Site y de esta manera evitarás precisamente perder este esfuerzo, este tiempo y estos recursos. Pero primero tenemos que explicar un poco qué es esto del producto mínimo viable y de dónde viene. Esto viene del concepto Lean Startup y el concepto Lean Startup es una manera de abordar el lanzamiento de un negocio o un producto empezando precisamente con los mínimos recursos e ir mejorándolo poco a poco a través del feedback que vamos recibiendo de los clientes o en este caso de los suscriptores. Dentro de este Lean Startup hay dos conceptos principales. Este producto mínimo viable, que en tu caso podría ser la propuesta de valor que quieres ofrecer en tu Membership Site, y esta mejora paulatina y constante. O sea, no salir con toda la batería y todo el armamento desde el primer día, sino que hacer un plan para ir incorporando poco a poco. De hecho, si eres oyente habitual de este podcast, estarás hasta las narices de que hablemos del concepto de Lean, de empezar Lean, de empezar poco a poco. Pues que eso es exactamente lo que propone la idea del Membership Site o del producto en definitiva mínimo viable, empezar con lo mínimo posible, pero ojo, como veremos ahora, lo mínimo posible tiene que también incorporar las funcionalidades básicas, pero sí, lo mínimo posible para poder validar. Y volviendo a estos conceptos Lean son válidos para cualquier tipo de negocio. De hecho, viene de crear un producto, en este caso los vamos a aplicar a un Membership Site. Obviamente, este proceso Lean es más fácil de conseguir en un negocio online, ya que en un inicio no necesitas mucho. Con un hosting, una conexión a internet y muchas ganas de trabajar, pues tienes suficiente. De hecho, sí, estamos. porque tú imagínate, si necesitas un sitio web, por ejemplo, para crear tu negocio de membresía, con WordPress, que es gratuito, lo tienes, puedes pillar algún plugin gratuito de membresía como Paid Memberships Pro, con lo cual la inversión va a ser muy reducida al principio, desde luego. Entonces, vamos a introducir estos conceptos de producto mínimo viable que hemos comentado, que ha comentado Rosa. Vamos a introducirlos al modelo de negocio de suscripción, al modelo de negocio de Membership Site. Como decíamos, en este caso lo que buscamos es partir de un sitio de membresía mínimo viable para plantear un plan de acción, ¿de acuerdo? De esta forma, si detectamos algún error, algún problema, algún desvío, vamos a poder parar,
vamos a poder corregir y vamos a poder mejorar para luego salir. Es lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, si tú desde un inicio y antes de lanzar tu sitio de membresía tienes todo montado, todas las funcionalidades, te has gastado un dineral en el desarrollo, has comprado todos los plugins de membresía de pago, pero luego ves que esto no funciona, que esto no está captando como tú pensabas, pues te vas a dar cuenta que has perdido tu tiempo y tu dinero, con lo cual esto es totalmente lo contrario a lo que queremos hacer. Incluso puedes darte cuenta que no puedes manejarlo, que has sido muy ambicioso y que la frecuencia de publicación de contenido no es la adecuada para ti o para tu cliente. Y ahí empezamos también a testear un poco cómo somos nosotros y cómo podemos gestionar al máximo de eficientemente este membership site. Totalmente, es que además, fíjate, tener todo esto listo y proponer una idea de negocio de membresía súper ambiciosa desde el principio, sin saber si va a ser viable, sin saber si va a captar, sin saber si van a haber conversiones, es sumamente arriesgado. Es lo que decimos siempre, los negocios online no hace falta que lo hagamos así. Podemos empezar con un modelo mucho más lean, con un membership site, nunca mejor dicho, mínimo viable. En cambio, los negocios offline, en muchos, no en todos, pero en muchos negocios offline no es posible empezar con un mínimo producto viable. Porque, por ejemplo, me invento, si tú quieres montar un bar, pues tienes que tener el local, tienes que tener un montón de cosas, ¿no? Para crear ese negocio, con lo cual montar un bar lean es un poco difícil. Un bar También mínimo se viable, puede, sí, pero evidentemente el coste de un bar mínimo viable, para que nos entendamos, no tiene nada que ver con el concepto de negocio online mínimo viable. Con lo cual vamos a intentar crear este producto mínimo viable, vamos a intentar dedicar tiempo para definir cómo va a ser nuestro membership site mínimo viable, para poder evitar futuros dolores de cabeza y de barriga, podríamos decir, a la hora de desarrollar este proyecto. Evidentemente vamos a tener que trabajar para pensar cómo va a ser este membership site mínimo viable, pero al fin y al cabo vamos a tener que trabajar igualmente, sea ahora o sea más adelante, con lo cual es muy interesante dedicar este tiempo y pensar hasta dónde, porque es muy importante poner el freno, es muy importante decir hasta aquí es el mínimo viable, hasta este punto, y luego a partir de aquí ya van a ser otras funcionalidades que vamos a añadir pues en el futuro. De hecho, muchas veces nosotros nos llegan leads, nos llegan clientes que nos piden presupuesto en bicicleta.studio/presupuesto y nos piden un montón de funcionalidades. Nosotros evidentemente se las podemos presupuestar, no hay ningún tipo de problema, pero siempre lo que decimos es, oye, si es tu primer negocio, sobre todo si no tienes comunidad, vamos a empezar lean, te proponemos empezar lo más lean posible con efectivamente el membership site mínimo viable, poquito a poco, y ya con el tiempo siempre tendremos tiempo a añadir más funcionalidades. Por ejemplo, en alguno de nuestros portfolios esto se puede ver. En el portfolio de Marianela, por ejemplo, marianelasandovares.com, que le realizamos su sitio de membresía, puedes verlo en bicicleta.studio/portfolio, empezamos con un membership site super lean y con el tiempo hemos ido añadiendo funcionalidades. ¿Por qué? Porque a Marianela le está yendo muy bien con su negocio, con lo cual es un ejemplo perfecto de empezar poquito a poco a ir avanzando en ese sentido con tu proyecto, ¿eh? Eso sí, importante, el producto mínimo viable, el membership site mínimo viable, aunque sea mínimo, como su nombre indica, el adjetivo, igualmente tiene que resolver el problema de tu público objetivo o darle la solución a eso que necesita, eso que está buscando. De hecho, ese producto mínimo viable, ese membership site mínimo viable, tiene que resolver el problema de tu público objetivo, de tu target, de la forma más similar posible a cómo lo hará dentro del sitio de membresía ya más desarrollado. Eso es muy importante, porque que sea mínimo viable, no quiere decir que no tenga las características esenciales para que funcione. Al contrario, este membership site mínimo viable tiene que resolver ese problema, esa circunstancia que va a hacer que te contraten, ¿de acuerdo? Y tiene que validar que realmente existe un interés genuino hacia aquel producto, hacia aquel servicio, hacia aquella comunidad o hacia aquel contenido que vas a ofrecer dentro de tu sitio de membresía. Con lo cual, este membership site mínimo viable tiene que servirte para validar el interés real de tu audiencia potencial y, en definitiva, que ese primer compromiso, ese primer engagement con tu futuro suscriptor. Muy, muy importante. Entonces, vamos a hablar de los objetivos principales que tienes que perseguir con este producto mínimo viable, con este membership site mínimo viable. Para empezar, lo más importante es la validación. Tienes que corroborar la alineación entre la propuesta de valor que estás ofreciendo, que vas a ofrecer, y el interés real de tu público potencial. Es decir, tienes que validar. El sitio de membresía mínimo viable te tiene que servir para validar. Es lo que decimos siempre. Si empiezas lean, si empiezas poco a poco y tienes que modificar, tienes que iterar, tienes que cambiar tu propuesta de valor, no va a pasar nada, porque habrás invertido muy poquito o nada, con lo cual no hay problema. Pero es lo que decimos. Si tu propuesta inicial es súper potente, con muchas funcionalidades, con mucho dinero invertido y tienes que cambiar, pues no te va a parecer, no te va a gustar demasiado, porque habrás invertido muchísimo, ¿vale? Y luego también tienes que poner a prueba tu capacidad para llevar a tu público objetivo a la acción, ¿eh? Tendrás que esforzarte, en definitiva, para describir eficazmente tu propuesta de valor, para mostrar, para transmitir cuál es esa propuesta de valor que, en definitiva, va a conseguir convertir
esos leads a suscriptores. Exactamente, porque cuando estamos en esta fase inicial estamos imaginando a tu suscriptor, ¿no? Estamos imaginando a nuestro público potencial, pero cuando ya ha validado, ya tienes tus primeros suscriptores reales, aunque sea en una especie de prototipo totalmente viable, porque está funcionando, sí. Pero muy básico, ahí ya puedes empezar a preguntar a tu suscriptor de verdad. Este cambio de posible lead a posible cliente a suscriptor es bastante grande y ahí sí que puedes preguntarle por dónde ir, si las funcionalidades que tienes pensadas realmente están alineadas con sus intereses y te puede permitir crecer pues paulatinamente y con criterio. De hecho, le puedes preguntar incluso qué le gustaría que hubiera en esta membresía. Con lo cual, fíjate, no estamos añadiendo esas funcionalidades, sino que estamos preguntando a aquellas personas que ya se han apuntado a la versión más lean, más mínima viable de esta membresía, qué le gustaría que hubiera. Es lo que decimos siempre con el feedback, ¿no? Muchas veces con los entrevistados, con los invitados del podcast. No tienes que hacer caso a todo el feedback que te están dando. Loco, exactamente. Pero sí que es muy importante tomar buena nota para luego ya implementar en función de tu criterio. Exactamente, si allí tú preguntas y todos te dicen que no les interesa, sería un poco absurdo aplicar algo que tú te parece que es fantástico, pero a tu audiencia no. Bueno, ahora vamos a dar algunos consejos, algunos tips para que puedas implementar este membership site mínimo viable. El primero es empezar, y empezar con muy poco, que es lo que estamos hablando, empezar con lo mínimo, pero empezar ya, porque esta es la mejor forma para probar si hay este interés por lo que quieres ofrecer en tu sitio de membresía. Un ejemplo muy básico, pero que suele funcionar, es crear, por ejemplo, un canal en YouTube y ahí empezar a crear los vídeos de tus cursos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que son los membership sites de formación están muy extendidos y suelen tener bastante éxito. Pues ahí empieza, porque la gente quiere ver cómo realizas esos cursos, cómo eres tú, cómo vas a explicar las cosas y conocerte. Y también a ti te va a servir para ver qué interés generan. Si en esta red social ya ves que hay interés, ya ves que se está generando una pequeña comunidad, ahí también puedes empezar a pedir feedback, a ver qué te responden, a ver por dónde van. Eso teniendo en cuenta que no todos te van a pagar, seguramente. Tampoco se trata de coleccionar miles de seguidores, porque ahí es cuando a veces se desvía el tema. La gente, todo lo gratuito se apunta sin ningún problema, y cuando estamos hablando de pago, ahí es cuando ya empiezan las reticencias. Pero es cierto que si hay unos cuantos que sí que muestran interés, posiblemente sí que vas a poderlos llevar a tu plataforma y mostrarles tu propuesta. Precisamente este es el momento en que tú llevas esta comunidad embrionaria que has montado, en este caso el ejemplo es en YouTube, podría ser en Instagram, podría ser en cualquier red social, hacia tu sitio web de membresía, donde sí que les ofreces más contenido de valor alineado con lo que les estás mostrando de forma gratuita, pero ya en una forma de pago, para ver si les interesa y se empiezan a suscribir. Otro de los consejos es definir un precio proporcional a lo que ofreces. Ya venimos de lo que estamos hablando, ¿no? En la diferencia de lo que tú ofreces de forma gratuita, que puede despertar bastante interés, puede ser que cuando tú pongas una barrera de pago, este interés se difumine de golpe. Puede ser. Normalmente no es tan así, pero a veces puede pasar. Siempre quedan unos cuantos que son nuestros fans, son nuestros seguidores, son quienes les gusta lo que les ofrecemos y nos van a seguir. Ahí es clave encontrar un precio que no genere ninguna duda, que no piensen ni un segundo si deben apuntarse o no. Debes ofrecer lo que se llama una no-brainer decision, pero sin pasarse. Claro. No ofrezcamos todo gratis porque nunca nos van a valorar, pero tampoco nos pasemos tirando los precios porque después es muy difícil escalar y cambiarlos. Totalmente. Y aquí lo que es muy importante, sobre todo, como decía Rosa, es que ese precio que establezcas, ese pricing de tu sitio de membresía mínimo viable sea proporcional a lo que ofreces. Por ejemplo, si para validar tu membresía de formación empiezas con un curso, que es perfectamente posible, muchas veces preguntan, ¿cuántos cursos tengo que poner? Bueno, empezar con uno o con un vídeo, no hay ningún problema. Pues quizás ese precio puede ser proporcional. Si ofreces un vídeo o un curso, pues empezar con €1. Que ofreces 2 euros, con 3 euros, y así ir escalando. Quiero decir, piensa que el precio también es algo que puede cambiar. Claro. Y el precio de tu membership site mínimo viable puede ser distinto al precio del membership site definitivo. Con lo cual, piensa que ese precio se puede ir modificando y que no pasa nada. Lo que es muy importante es que sea proporcional a lo que ofreces. Si tú, por ejemplo, empiezas con un único contenido, quizás ese precio no puede ser muy elevado, pero con el tiempo sí puede ir escalando.
Con lo cual, piensa que es algo igual que el contenido. Si es de contenido, pues va a ir cambiando, el precio también puede ir cambiando. Exacto, pero lo que tienes que hacer también es conservar ese precio inicial quien ha confiado inicialmente en ti. O sea, si has empezado con un curso, con €1 y alguien te ha pagado, pues consérvale esa cuota porque es el primero que ha confiado en ti. Pero es eso, los precios pueden cambiar, los puedes modificar, los puedes hacer crecer según tú vayas creciendo. Otro de los consejos es tener siempre este feedback que te van a ofrecer tus suscriptores, tenerlo en cuenta. Es lo que decíamos, tampoco hace falta volverse loco, pero sí que puedes aprovechar y preguntar y recoger este feedback, analizarlo y a partir de montar todas las mejoras y funcionalidades que veas que puedes incorporar. Precisamente cuando has lanzado este membership site tan lean, tan mínimo viable, tienes pocos usuarios, tienes pocos suscriptores y es más fácil comunicarse con ellos. Puedes casi preguntarles uno a uno, ¿no? Y ahí se entabla una conversación pues como muy íntima. Y ahí la gente va a ser sincera, te va a decir, oye, a mí me gusta esto, yo querría que tuvieras tal, y te puede ir guiando para crear este membership site ya más definitivo en un futuro. Y eso tiene todo el sentido, porque si sois pocos en el sitio de membresía, si tienes pocos usuarios, es un gran momento dentro de esta fase de validación, dentro de esta fase de corroboración de que eso te está funcionando, de que aproveches este feedback, esto que te están diciendo tus usuarios. Por ejemplo, nosotros, sin ir más lejos, en nuestra membresía gratuita de contenido, de hecho, si te suscribes en bicicleta.studio/gratis, donde ya sabes que vas a poder acceder a todos los videotutoriales, a las escaletas de los episodios del podcast, a las newsletters, a los recursos, por ejemplo, también vas a poder acceder a un formulario de feedback en donde pedimos feedback acerca de qué tutoriales os gustaría que hubiera dentro de la membresía gratuita. Con lo cual, nosotros ahí también estamos recogiendo ese feedback que nos podéis ir dando. Ya sabes, para eso te puedes apuntar en bicicleta.studio/gratis. Y esta manera de empezar tan lean, tan mínima, hace que no copiemos a los otros. Porque empezar haciendo lo mismo que hacen otros sitios de membresía sin saber que eso realmente te va a funcionar a ti, es un poco arriesgado, porque a lo que le funciona a otro CEO de un membership site a lo mejor no te funciona a ti y a lo mejor no funciona en tu comunidad. Pues eso, puedes tener una referencia, te puedes inspirar, pero lo mejor es coger y aplicar ya lo que decimos de forma mínima y empezar a probar lo que tú tengas en mente. De esta manera te vas a poder concentrar y pensar en tu público. De hecho, tu público objetivo se va a ir solidificando delante tuyo, ¿no? Porque ya no será una suposición, sino que son estos primeros suscriptores que sí que han confiado en tu propuesta de valor, a quienes puedes preguntar y a quienes van a conformar este membership site futuro. Y con estas 3 recomendaciones ya vamos a la última, yo creo que es la más importante, ¿verdad, Jordi? Yo no sé si es la más importante, pero desde luego es la imprescindible, porque sin esta recomendación no vas a poder hacer nada. Que es que empieces ya. Que aunque te cueste, aunque no lo tengas claro, aunque tengas dudas, da igual. Todos tenemos dudas, a todos nos cuesta, pero empezamos. Con lo cual, empieza ya. De hecho, tu sitio de membresía, tu membership site, debe de empezar desde el día en que te decides a llevarlo a cabo. Es decir, no esperes a comunicarlo cuando se lance. Desde ya, desde el momento que lo tengas en la cabeza, empieza a comunicarlo, porque eso también te va a servir como, en cierto modo, ¿cómo decimos? Como una obligación, entre comillas. Un compromiso contigo mismo y con todos aquellos que te siguen. Aunque no tengas nada, aunque no tengas contenido, si es de contenido, da igual, aprovecha la difusión de tu comunidad, si la tienes, y si no, créala, por favor. Tenemos episodios donde hablamos, también artículos donde hablamos de la importancia de la comunidad. Aprovecha todas las opiniones, las impresiones, los comentarios que vayas recibiendo, pero de verdad, empieza ya. Una forma de empezar, por ejemplo, fíjate, sin tan siquiera contenido previo, en un membership site, por ejemplo, si quieres crear un sitio de membresía de contenido, es, por ejemplo, creando un webinar. Fíjate, un seminario online en directo, ya sabes, una sesión, una charla, una masterclass en directo que puedes crear cada semana o cada 2 semanas o cada mes o cuando tú quieras, en la que puedes aparecer tú mismo respondiendo las dudas, Q&A, ya sabes, de tus suscriptores sobre tu tema, sobre el tema en el que tú eres especialista, sobre ese tema central de tu membership site. Si no, también puedes buscar un especialista, pero para empezar puedes ser tú. Fíjate, es que para esto solamente necesitarías algún tipo de herramienta que te permita pago recurrente, que puede ser WordPress o no, pero bueno, nosotros siempre recomendamos trabajar con WordPress, con un plugin gratuito como Paid Memberships Pro, y luego que toda esta gente que ha pagado puede acceder a un webinar. Hay softwares de pago para ese webinar, pero es que si quieres empezar con lo mínimo, como si lo haces en Facebook, no lo sé, no es lo más ideal. O en YouTube. O en YouTube. No es lo que recomendamos, de hecho. Intentamos recomendar siempre utilizar una plataforma integrada dentro de tu sitio de membresía, una plataforma ya profesional, pero de verdad, para validar,
Realmente no necesitas mucho. No. Una plataforma que te permita hacer webinars y que sea gratuita es más que suficiente para empezar. Con lo cual, gracias a eso, vas a detectar si realmente hay interés o no. Porque tú imagínate, no creas un pedazo de membership site, integras un plugin de webinars dentro de la membresía, tienes que invertir en este desarrollo a medida y luego no tiene interés, no va a tener mucho sentido. Con lo cual, empieza lo más lean posible y a través de, por ejemplo, de Facebook o de YouTube, algo muy, muy, muy sencillo. Lo que decimos, primero tenemos que probar con este webinar de pago proporcional al nivel de suscripción que tengas pensado. Es decir, si por ejemplo ofreces un webinar al mes, pues quizás el precio no va a ser muy alto. Si ofreces uno a la semana, pues puede ser un poquito más alto. Pero piensa que si no funciona, no pasa nada, porque el tema se queda aquí. Es decir, no has perdido nada, con mucho habrás perdido un poquito de tiempo en montar la plataforma, pero nada, no habrás perdido nada. Exacto. No habrás tenido que invertir millones y millones en inversión económica, no habrás tenido que perder tu paciencia, tus energías. Piensa que al final en este caso el contenido se crea en tiempo real, tú lo estás creando. También. Lo creas en directo y ya está, con lo cual tampoco te va a demandar mucho tiempo, ni dinero y sobre todo esfuerzo, porque puedes estar en tu casa haciendo ese webinar. De hecho, nosotros cuando participamos en alguna sesión en directo, por ejemplo en Kudaku que hemos estado o en alguna otra plataforma, estamos en casa haciendo este webinar, haciendo esas preguntas y respuestas y ya está. Con lo cual, el tema de los webinars nos gusta mucho y gusta mucho también al público de los sitios de membresía y es una forma muy fácil de empezar a validar un membership. Con lo cual, échale un vistazo. En definitiva, ya sabes que se trata de empezar con lo mínimo viable, pero de empezar, ¿de acuerdo? Porque estamos hartos de ver excusas. Casos de emprendedores que tienen ideas muy interesantes, emprendedores que saben mucho y tienen muchos conocimientos, pero están parados, ¿no? Parálisis por análisis que tanto comentamos, ¿no? Con lo cual, de verdad, cuesta, pero empieza ya, con lo mínimo. Y no tengas miedo, si no funciona, no pasa nada. En este país está muy estigmatizado el tema de fracasar. Sí. Realmente, probar algo que no funcione, no pasa nada, porque lo mejor que te puede pasar es que te detectes que no funciona antes de haber invertido millones, con lo cual no pasa nada. A otra cosa y buscamos otra idea de negocio, de verdad. Al final piensa que lo más importante es que empieces y que seas capaz de validar esta idea de negocio lo antes posible. Y a partir de aquí, que te funciona, escucha el feedback y poquito a poco vas creciendo, vas escalando. Piensa en definitiva que si lo que tienes en tu cabeza no va a funcionar, es mejor saberlo cuanto antes mejor. Lo que decíamos antes, equivocarte rápido y barato. Y esa es la mejor forma, desde luego, de crear tu membership site mínimo viable. Es la mejor forma de crear esta propuesta mínima que, en definitiva, esperamos que te vaya a ayudar a crear tu sitio de membresía ya completo. Así que esperamos que este episodio te sirva. Esperamos que este monográfico, podríamos decir, de membership sites mínimo viable te ayude a plantear esta idea básica, esta idea mínima pero funcional, importante, de tu proyecto, de tu negocio. Así que ya nos contarás si te ha servido para empezar a plantear tu sitio de membresía. Estaremos encantados. Y si finalmente creas tu sitio de membresía, ya sabes, avísanos y pásate por el podcast. Exactamente. Pues venga, hasta aquí este episodio número 94 de Memberships. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio/94. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio/gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, ¡adiós!